¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a analizar algunos de los aspectos que están vinculados, sí, a los fundamentos del paquete económico 2026, que aquí ya hemos tratado en este espacio, pero destacar algunos de los aspectos aquí cada día, cada semana, cada mes. Tenemos información que se va renovando de los indicadores de referencia y obviamente nos obliga a estar compartiéndolos con ustedes, analizándolos con ustedes, y nos parece indispensable ir actualizando justo esta información de acuerdo a los reportes que vamos obteniendo del INEGI, del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, de distintos organismos que nos nutren de información y que nos permiten hacer análisis y compartir estos análisis con los amigos de Ecoeconómico. El tema del crecimiento económico sin duda es un tema de discusión, de polémica, que plantea la perspectiva en el marco macroeconómico de los criterios generales de política económica para el 2026, y el tema de los precios de referencia que también están generando, por lo menos en términos de la perspectiva del cierre de este año y la del 2026, pues digamos dudas en cuanto al cumplimiento o posible cumplimiento de las metas específicas que se plantean en este documento del paquete económico 2026 por parte del gobierno federal. Podríamos destacar varios aspectos. Nos parece muy claro a partir de la evidencia, prácticamente, pues evidencia que ya tiene que ver con el mes de septiembre. Ya hay datos más firmes al mes de agosto, de manera que se va perfilando el tercer trimestre de este año en los indicadores de referencia para ir pulsando el camino, el rumbo que está tomando la economía mexicana. Y en este sentido, uno de los aspectos que nos parece muy importante es que en términos generales creemos, a nuestro juicio y por los análisis distintos que hemos hecho durante mucho tiempo, es que el marco macroeconómico en general que plantea el paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, al Congreso, nos parece que el marco cumple con las condiciones empíricas, con la evidencia empírica que ahí se muestra, evidentemente con matices, es decir, las proyecciones, los pronósticos, las mediciones hacia futuro siempre tienen evidentemente riesgos y posibilidades en términos probabilísticos. En general, lo que nosotros visualizamos, y aquí lo hemos subrayado, es ese marco macroeconómico es posible cumplirse, no solo en la parte del crecimiento económico, sino, repetimos, en los precios que son de referencia, específicamente la tasa de inflación, la paridad cambiaria peso-dólar, la tasa de interés de referencia y evidentemente los componentes o los fundamentos de carácter formal, teórico, sobre los cuales se basa la política económica para el 2026. Las señales que estamos observando, como lo acabamos de comentar, apuntan a que la economía tiene avances positivos hasta el tercer trimestre, prácticamente hasta el tercer trimestre de este año. Y sobre estos aspectos vamos a particularizar. En principio, nosotros hemos planteado en Ecoeconómico que tenemos los elementos puntuales, los fundamentos del crecimiento económico del país, es decir, la parte conceptual sobre los cuales evidenciamos que en efecto
La expansión económica va en aumento, es lento el ritmo en el cual se está observando, pero va en expansión, va siendo poco más dinámica que lo que observamos en el periodo correspondiente al primer semestre. La actividad económica, como ya lo hemos estado observando, va en ascenso, y los fundamentos de ese crecimiento que se está observando tiene que ver en lo fundamental, por un lado, pues en lo que implica los beneficios del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. El TEMEC sigue siendo un gran instrumento porque protege el 85% de las exportaciones mexicanas que no tienen en este momento ningún arancel. Y esto ha beneficiado el monto, el volumen de exportaciones hacia los Estados Unidos, con crecimientos, decíamos la semana pasada, crecimientos que rondan el 5%, y en algunos aspectos específicos de la exportación manufacturera hasta un crecimiento del 6%. Y por el otro lado, todo el tema del nearshoring, es decir, la relocalización industrial, que sigue siendo un marco complejo porque pues hay una trilogía de relaciones en las cadenas de suministro, sobre todo en la parte de los componentes de origen chino, porque se están filtrando o se han venido filtrando en muchos componentes, productos terminados de carácter manufacturero, particularmente la industria automotriz y las de autopartes, la electrónica sin duda, y por lo tanto este tipo de composición pues se traslada y es parte del crecimiento que está teniendo la industria manufacturera, cuyos productos se exportan hacia los Estados Unidos. Y buena parte de estas condiciones que marca el tratado comercial, pues obviamente ha traído capitales, y la inversión extranjera también ha sido muy favorable para el país. Y por el otro lado, aquí también lo hemos subrayado, pues que hay estabilidad de precios, y la estabilidad de precios no es solamente de que la inflación esté reduciendo, no, la estabilidad de precios significa que las condiciones de perspectiva, es decir, de mediano y de largo plazo, están mejorando. Y la mejora tiene que ver fundamentalmente por la política fiscal, es decir, que los déficits que hoy presenta el gobierno del Estado no se está convirtiendo en una presión para emitir moneda, el Banco Central. Para emitir moneda significa que va a tener que recurrir de manera sistemática al crédito, a la deuda, y el nivel que hoy se presenta en los niveles de endeudamiento de México, digamos, están en el marco tolerable, como lo hemos visto en este espacio. Cuando vemos estas condiciones macroeconómicas de México y nos remitimos a lo que está sucediendo en Argentina, realmente decimos por qué es muy importante la salud de las finanzas públicas, la estabilidad de las cuentas presupuestarias del gobierno federal, y que no solo sea el momento de utilización de crédito público, sino cuál es la capacidad de pago que tiene el gobierno federal en una perspectiva de largo plazo. Y cuando lo ponemos en la perspectiva de largo plazo, la capacidad que tiene el gobierno federal, digamos, no atento, no está en riesgo de que haya un colapso financiero. Y cada día esto lo vamos confirmando por el resultado de las evaluaciones, de las calificaciones de las empresas que se dedican a esto. Seguramente también dedicaremos un espacio específico en lo que implica la evaluación y la calificación de la deuda soberana de México en condiciones estables y sin riesgos financieros. El crecimiento económico en lo específico para el tercer trimestre, con la evidencia que tenemos del indicador global de la actividad económica del país, va a observar
un crecimiento de 0.5% en el tercer trimestre de este año. De manera que en el balance entre enero y septiembre de este año, la economía del país estaría creciendo 0.5%. Esto implica, de acuerdo a las propias estimaciones que traemos, que podemos seguir sosteniendo que el crecimiento de todo el año, pues falta un cuarto trimestre, que incluso consideramos va a ser muy positivo. Positivo implica que va a haber un crecimiento de 1 o un poquito más de 1% del Producto Interno Bruto en términos reales. De manera que el balance del crecimiento de México, así lo hemos estimado, va a ser de 0.8%, e incluso en los criterios generales de política económica del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, estima un crecimiento del 1%. Las modificaciones recientes que está retomando el Fondo Monetario Internacional en la semana pasada apuntan a que su nueva estimación de crecimiento para México va a andar en 1%. Es decir, no andamos tan lejos de las estimaciones formales más recientes, aparte de evaluar el consenso de los especialistas que también están, aumentando la expectativa de crecimiento para el 2025. Y todo apunta, y ahí hay un consenso muy importante, el tamaño del crecimiento es el que genera discusión. Nosotros estimamos que México va a tener un crecimiento en el 2026 de 1.8%. Nos estaríamos ubicando en la banda baja de la estimación de la Secretaría de Hacienda, porque el paquete económico contempla un crecimiento de 2.3%, evidentemente en un rango que va de 1.8 a 2.5 aproximadamente en el rango de crecimiento. Nosotros queremos puntualmente, es la consideración, es que vamos a andar sobre la banda baja, un 1.8% el crecimiento para el 2026 en el país. Y los fundamentales, los precios, la parte que decimos, es importante que los precios fundamentales, los precios de referencia, estén regulados y además que estén estables. Y el primer elemento, pues, es la tasa de inflación, la tasa general de inflación en el país, que como lo pueden ver con toda puntualidad en este gráfico, hay una conducta desde el cierre del 2022, para tener una referencia de largo plazo, donde la inflación fue de 7.81%, pues todo el comportamiento que podemos observar al cierre del 2023, la inflación fue de 4.66%, al cierre del 2024 fue de 4.21%, la inflación al mes de agosto en términos anuales es de 3.57%. Evidentemente hay algunos matices en meses previos, pero podemos ir observando que la inflación en términos generales viene descendiendo. En los componentes, cuando uno ve todos los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el instrumento para medir la inflación, vemos la inflación subyacente, aquella que no contempla volatilidad y es un marco de referencia para quitar efectos temporales. Pues la inflación más o menos se mantiene entre julio y agosto en 4.23%. La no subyacente, es decir, aquella que tiene mayor grado de volatilidad, la inflación es de 1.36%, y el panorama de los componentes empezamos a verlos en términos generales con una buena tendencia de disminución de los precios de bienes y servicios en el país. Pero incluso introduciéndonos más, fíjense bien, en Estados Unidos la inflación en los últimos 3 meses prácticamente están sosteniendo un crecimiento de precios en Estados Unidos que se aproxima al 3%.
En el mes de junio estuvo en 2.7, en julio 2.7 y en agosto, el dato más reciente, se acerca a puntualmente 2.9% la tasa de inflación en los Estados Unidos en el mes de agosto en términos anualizados. Y si observamos la tendencia de México, en este último dato de agosto está, decíamos, en 3.57%. Si ven, las tendencias de México y de Estados Unidos se están aproximando a las inflaciones. ¿Por qué? Incluso creemos que la tasa de inflación hacia el cierre en Estados Unidos se va a aproximar o se va a sostener en el 3%, porque acaba de aflojar, digamos, reducir la capacidad de restricción de la política monetaria, particularmente de las tasas de interés de referencia. Y ahí se le va a mover los precios hacia el tercer trimestre de este año en Estados Unidos. Y para verlo con toda claridad, si le damos una vista, digamos, a la región de América del Norte en general, vamos a ver las condiciones inflacionarias de varios países de la región. Diríamos, aquí tenemos el top 10 de inflación de América del Norte y América Latina. Argentina, con una inflación al mes de agosto en términos anuales de 33.6%. Bolivia, de 24.15%, Brasil de 5.10%, Colombia de 5.10%, Uruguay de 4.20%, Honduras de 4.16%, Chile de 4%, México de 3.57%, Estados Unidos de 2.9% y Canadá 1.9%. Ese es el panorama de inflación en la región de América del Norte y América Latina, de los principales países que podemos observar. Pues ahí podemos ver con toda precisión el panorama de la presión que tienen los precios y que obviamente esto impacta a la población y también a las variables como las variables de referencia en términos monetarios. La tasa de interés es otro de los instrumentos importantes. En el caso mexicano ya tenemos que la última decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México es reducir en 1/4 punto porcentual. Esto lo determinó el 7 de agosto del año que corre. Se bajó de 8% la tasa de referencia a 7.75%. Ahí nos ganó Estados Unidos. Estados Unidos acaba de reducir en 1/4 punto porcentual su tasa de interés de referencia, la bajó de 4.5%, la tasa más alta, a 4.25%. Y por lo tanto, las reuniones próximas que va a tener la Junta de Gobierno del Banco de México está decantado que seguramente la determinación es reducir la tasa de interés de referencia del Banco de México en 1/4 punto porcentual para llevarla a 7.5%. Actualmente es de 7.75%, como lo acabamos de comentar. Quedan 3 reuniones, la del 25 de septiembre, que consideramos va a haber una reducción de 25 puntos base, justo para quedar en 7.5% la tasa de interés de referencia. Hay otra reunión el 6 de noviembre, consideramos que puede haber un nuevo ajuste de 25 puntos base, 1/4 punto porcentual, y la última del 18 de diciembre, que consideramos, es la evaluación que estamos haciendo, que no hay cambios en la tasa de interés de referencia. Por lo tanto, el cierre terminaríamos con una tasa de interés de referencia del Banco de México de 7.25%. El otro tema vinculado a los precios fundamentales es la paridad cambiaria peso-dólar. El peso, como aquí lo hemos evaluado, sigue en un camino muy fortalecido, con condiciones de apreciación muy importantes, va avanzando conforme va terminando el año. Si lo ponemos en esa perspectiva,
Al cierre de la jornada de la semana pasada, es decir, del 19 de septiembre, la paridad cambiaria fue de 18.38, 18 pesos con 38 centavos por cada dólar. Si lo ponemos en comparación al inicio de la gestión de Donald Trump, la apreciación del peso respecto al dólar fue de 9.5%. Si lo ponemos en términos de marzo, digamos, donde ya iniciaron los planteamientos de los ajustes, los incrementos pues, a la política arancelaria proteccionista de Donald Trump, desde marzo a septiembre, el peso se apreció en 10.2%. Y esa perspectiva es la que aquí también hemos comentado y muy probablemente se sostenga por arriba de los 19 pesos por dólar al cierre del presente ejercicio fiscal. La perspectiva es, a partir de estos elementos, digamos, podemos hacer un recuento muy puntual con los elementos expuestos, con las referencias comentadas y, digamos, son las conclusiones relevantes del análisis. El Producto Interno Real en este año estaría creciendo 0.8%, lo subrayamos porque lo hemos venido sosteniendo en varios comentarios para este año. Y para el próximo 2026 estaría sobre un 1.8%. Todo esto lo vamos a estar evaluando hacia adelante. La inflación cerrará, como lo hemos estado comentando, sobre una pauta del 4%, desde la tasa del año pasado, que fue de 4.21%. La perspectiva hacia el 2026 es que cerremos la tasa de inflación de México arribita del 3% para el 2026. La tasa de interés de referencia, como ya lo comentamos, este año estaría cerrando en 7.25% y para el 2026 estaría sobre 6% la tasa de interés de referencia del Banco de México. Como ya lo comentamos también, el tipo de cambio terminará en este año sobre los 19 pesos por cada dólar y en 2026 andará por los 20 pesos por cada dólar. Queda claro, muy evidente, y lo hemos estado revisando en este espacio, que la revisión, la negociación, los términos que se estén clarificando y avanzando en el Tratado Comercial México-Estados Unidos es fundamental para el crecimiento económico de México. No podemos desligar, y buena parte del paquete económico, en la parte fiscal, tiene que ver justo con este contenido que el gobierno mexicano ha determinado pues tener una mayor incorporación, mayor enlace, mejor vinculación, mayor integración, si lo quieren ver así, con la economía de los Estados Unidos. En este momento creemos que es la parte que puede favorecer en lo inmediato, en el corto plazo, el mejoramiento de las condiciones de todo el comercio a partir del Tratado Comercial México-Estados Unidos, que arropa, digamos, en términos económicos, todos los flujos, no solo de comercio, sino de inversión extranjera directa en México. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.